En este vídeo vamos a estudiar el tema 3 del temario de Historia del Mundo Contemporáneo de primero de bachillerato, que lleva por título Los movimientos liberales y nacionales, de 1789 a 1871. La Revolución Francesa marcó un antes y un después en el devenir histórico de la humanidad, ya que supuso el fin de la Edad Moderna y el comienzo de la Edad Contemporánea. Los límites cronológicos son difíciles de establecer. A grandes rasgos, entre 1789, año de la convocatoria de los Estados Generales y la toma de la Bastilla, y 1815, año de la restauración de los Borbones en Francia, pudiendo diferenciar cuatro grandes etapas. En primer lugar, la etapa liberal burguesa, que iría de 1789 a 1792. En segundo lugar, la República Democrática, de 1792 a 1795. En tercer lugar, la República Burguesa, de 1795 a 1799. Y por último, la etapa napoleónica, de 1799 a 1815. En 1789, la sociedad francesa, como la europea en su conjunto, se hallaba dividida en dos grupos: los privilegiados, clero y nobleza, y los no privilegiados, el llamado tercer estado, que aglutinaba a la mayor parte de la población. Algunos sectores de este tercer estado recibieron con agrado las ideas de la Ilustración, especialmente la burguesía, que empezó a tomar conciencia de su situación y, en consecuencia, comenzó a demandar poder político, ya que era evidente que en sus manos estaba el poder económico. El abad Sieyès, en su panfleto ¿Qué es el tercer estado?, resumía esta toma de conciencia por parte del tercer estamento de la siguiente manera: ¿qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta el día de hoy en el orden político? Nada. ¿Qué es lo que pide? Llegar a ser algo. En 1789, la monarquía francesa se hallaba en una situación de bancarrota. Entre otros motivos, ello se debía al apoyo que Francia había prestado a los rebeldes en la guerra de independencia de los Estados Unidos para debilitar al Reino Unido. A ello se sumaba un sistema impositivo poco eficiente, ya que la nobleza y el clero estaban exentos del pago de impuestos, y los mismos recaían sobre el tercer estamento. Para poder hacer frente a los pagos, la monarquía se endeudó, pero llegó un momento en el que los intereses de la deuda eran ya inasumibles. Algunos ministros, como Turgot, Calonne y Brienne, intentaron reformar el sistema sin éxito. La única solución factible era conseguir que los privilegiados pagasen impuestos. Para poder llevar a cabo las reformas en la hacienda, el rey Luis XVI, bajo la recomendación de su ministro Necker, se vio obligado a convocar los Estados Generales, es decir, las Cortes Estamentales, que no se reunían desde 1615. El primer gran escollo era ver si el voto debía ser por cabeza o por estamento. El primer método favorecía al tercer estamento, ya que tenía mayoría absoluta en la Cámara. Obviamente, la mayor parte de los privilegiados se oponían a ello y preferían el voto por estamento. Ante esta situación, los diputados del tercer estado, apoyados por algunos nobles y clérigos reformistas, abandonaron las sesiones y se reunieron aparte para formar lo que denominaron Asamblea Nacional el 20 de junio. El 27 de junio se convirtieron en la Asamblea Nacional Constituyente, prometiendo no abandonar su labor hasta dotar a Francia de una constitución, como recientemente habían hecho los Estados Unidos de América.
Ante los rumores de que el rey pensaba disolver por la fuerza la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente, una muchedumbre asaltó el 14 de julio la prisión de la Bastilla, símbolo de la represión del antiguo régimen, ya que aquí solían ser encerrados los enemigos del rey. Del mismo modo, por toda Francia se produjeron revueltas antiseñoriales que pasarían a ser conocidas como la Grande Peur, el Gran Miedo. Ante esta situación, el rey se vio obligado a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente como representante de la voluntad popular, a fin de ganar tiempo. La Asamblea procedió, entonces, a desmantelar el antiguo régimen con medidas como la abolición del feudalismo, la aprobación de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Constitución Civil del Clero, que sometía a la Iglesia al control del Estado, ya que, entre otras cosas, eliminaba los privilegios del clero, permitiendo a los religiosos abandonar los hábitos y secularizarse si así lo deseaban. Además, los párrocos pasaban a ser funcionarios del Estado, el cual se hacía cargo de su remuneración. En 1791, la Asamblea aprobó una constitución, convirtiendo a Francia en una monarquía constitucional, al estilo del Reino Unido. La Constitución ponía en práctica las ideas de los pensadores ilustrados, tales como la división de poderes, con un ejecutivo en manos del rey y sus ministros, un legislativo en manos de la Asamblea Nacional y un judicial en manos de los tribunales de justicia. Se reconocía el sufragio masculino, censitario e indirecto. Además de la Constitución y la supresión del antiguo régimen, la Asamblea Nacional implantó medidas de carácter liberal, reconociendo el derecho a la propiedad privada y aprobando la desamortización de los bienes eclesiásticos. Todas estas medidas estaban en línea con un liberalismo de carácter moderado. Aun así, muchos nobles, alarmados ante el rumbo que tomaban los acontecimientos, decidieron huir al extranjero, propagando la idea de que la Francia revolucionaria representaba un peligro para la estabilidad de Europa. El propio rey Luis XVI intentó también huir con su mujer y sus hijos, pero fue apresado en Varennes, cerca de la frontera con los Países Bajos austríacos. Este episodio perjudicó enormemente la imagen del monarca, aumentando la hostilidad hacia su persona y la de su mujer, María Antonieta. Durante los años de la Revolución, especialmente los primeros, los habitantes de Francia tomaron conciencia de que habían pasado de la condición de súbditos bajo una monarquía absoluta a la condición de ciudadanos libres, inaugurando así la era del liberalismo, si bien todavía no podemos hablar de sistemas democráticos, ya que el derecho al sufragio estaba restringido y las mujeres carecían de derechos políticos. A nivel jurídico, esta nueva realidad fue sancionada, por supuesto, por la Constitución de 1791, pero también por la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que reconocía que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, poniendo fin, así, a la sociedad estamental propia del antiguo régimen, fundamentada en la desigualdad. Se afirmaba también que la fuente de la soberanía residía en el pueblo y se reconocían amplios derechos y la libertad de pensamiento y de expresión, en línea con la filosofía de la Ilustración. Incluso se reconocía el derecho a la resistencia a la opresión de los gobernantes, concepto fuertemente defendido por los llamados clubs revolucionarios, que se extendieron por todo el país. Algunos de los mismos incluso llegaron a estar conformados por mujeres, las cuales también comenzaron a hacer oír su voz. El 20 de abril de 1792, Austria, principal defensora del absolutismo, declaró la guerra a la Francia revolucionaria. Austria se había convertido en el principal bastión de la contrarrevolución,
ya que muchos nobles franceses, contrarios a la revolución, se habían refugiado aquí. Son los llamados émigrés. Y de hecho, la propia declaración de guerra provocó una deserción de monárquicos al enemigo. Ante ello, la Asamblea aprobó una leva de 20.000 voluntarios para enfrentarse al enemigo, pero el rey, haciendo uso de sus facultades constitucionales, vetó la ley. La imagen del monarca, muy dañada después del intento de fuga, quedó definitivamente desprestigiada, y el 10 de agosto una multitud asaltó el Palacio de las Tullerías, residencia del rey y de su familia, los cuales fueron arrestados. La Asamblea Nacional fue sustituida por una Convención Nacional Constituyente, elegida por sufragio universal masculino. El 20 de septiembre, las tropas francesas derrotaron a las austríacas en la batalla de Valmy, e inmediatamente la nueva convención declaró abolida la monarquía, proclamando la república. La convención estaba dominada por dos grandes partidos políticos, girondinos y jacobinos. Los primeros contaban con mayoría en la convención y representaban los intereses de la alta burguesía. Este partido se formó en torno a algunos diputados procedentes de la región de la Gironda, de ahí su nombre. Eran conservadores, defendían un Estado descentralizado, el sufragio censitario, el orden y la estabilidad, ya que consideraban que la revolución había alcanzado sus objetivos, por lo que la daban por concluida. Los jacobinos, por su parte, se consideraban demócratas y defendían, por tanto, el sufragio universal. Su nombre se debía a que celebraban sus reuniones en el antiguo convento de los monjes jacobinos, que era como coloquialmente se llamaba a los dominicos en Francia. Se erigieron en portavoces de las clases bajas, los sans-culottes, y abogaban por un Estado centralista y la igualdad social. Sus principales líderes eran Marat, Danton y Robespierre. Tras proclamar la República, la Convención hubo de enfrentarse al dilema de qué hacer con el antiguo monarca Luis XVI, ahora llamado ciudadano Luis Capeto, y con su familia. Los girondinos defendían que fuese castigado por traición, pero no ejecutado, ya que ello podía aumentar la hostilidad de los países absolutistas, por no hablar del riesgo de revueltas monárquicas en la propia Francia. Los jacobinos, por su parte, defendían ardientemente la ejecución del antiguo rey. Tras varias votaciones y enconados debates, el antiguo soberano fue sentenciado a morir en la guillotina y ejecutado el 21 de enero de 1793. Tras él corrieron la misma suerte otros miembros de la depuesta familia real, como la propia ex reina María Antonieta y la hermana del antiguo rey, la princesa Isabel, mientras que los hermanos varones del monarca ejecutado, el conde de Provenza, el futuro Luis XVIII, y el duque de Artois, futuro Carlos X, lograron huir del país. Como habían previsto los girondinos, las potencias europeas conformaron una coalición antirrevolucionaria que incluía Reino Unido, España, Prusia, Holanda y Austria. Además, la región de la Vendée se rebeló contra el gobierno republicano, el cual respondió con una brutal represión. A ello se sumaba un creciente descontento social por la escasez de productos básicos y el alza de precios, debido a la especulación. Ante el malestar social, una muchedumbre asaltó la convención, proclamando la República Democrática de inspiración jacobina. Los principales líderes girondinos fueron ejecutados y se aprobó una nueva constitución, la de 1793, que reconocía la democracia social, la soberanía popular y el sufragio universal masculino. La nueva convención acometió, además, un amplio programa de reformas sociales para contentar al pueblo, y que incluían el reparto de tierras entre campesinos pobres, la regulación de precios para poner fin a la especulación, la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza y la asistencia social. A fin de marcar el comienzo de la nueva era,
los jacobinos introdujeron un nuevo calendario revolucionario que sustituía los meses del viejo calendario romano por otros inspirados en los ciclos de la naturaleza. Del mismo modo, los años dejaban de contarse a partir del nacimiento de Cristo y pasaban a contarse desde la instauración de la República. Del mismo modo, se suprimían las celebraciones religiosas cristianas y se instauraba el culto a la razón y al Ser Supremo, un culto de carácter deísta que pretendía sustituir al cristianismo. Por toda Francia se desató una ola de anticlericalismo, que incluyó la destrucción de edificios religiosos y la ejecución de clérigos. El gobierno del país quedó en manos del llamado Comité de Salvación Pública, encabezado por Robespierre y otros jacobinos, como Danton y Saint-Just. La República se fue radicalizando cada vez más, como lo demuestra la aprobación de la Ley de Sospechosos, que provocó un aumento de las ejecuciones sumarias. Al mismo tiempo, los engagés radicales pedían reformas cada vez más profundas. Poco a poco empezó a cundir la sensación de cansancio tanto por la guerra como por la persecución política hacia los opositores. Finalmente, el 9 de Termidor del año 3, 27 de julio de 1794, se produjo un golpe de Estado, conocido como el Golpe de Termidor, que se saldó con la detención y ejecución de Robespierre y sus seguidores. Tras la reacción termidoriana, se volvió a instaurar una república burguesa moderada de inspiración girondina, y se desmantelaron todas las medidas jacobinas. Se restauró el sufragio censitario, reduciendo el cuerpo electoral a solo 30.000 electores. El poder ejecutivo quedó en manos de un directorio de 5 miembros, mientras que el legislativo residía en manos de dos cámaras, el Consejo de los 500, que elaboraba las leyes, y el Consejo de Ancianos, que las aprobaba. El nuevo gobierno hubo de afrontar los problemas sociales que se venían arrastrando, así como la oposición de los sans-culottes y los monárquicos. En mitad de este caos y de este cansancio generalizado, comenzó a despuntar un joven militar corso, Napoleón Bonaparte. Enormemente popular gracias a las victorias que obtuvo en las guerras revolucionarias, Bonaparte dio un golpe de Estado el 18 de Brumario del año 8, el 9 de noviembre de 1799, sustituyendo el directorio por un consulado de 3 miembros. Con ello, se iniciaba un proceso de concentración del poder en manos del joven general. Poco antes del golpe de Estado, Napoleón Bonaparte había intentado conquistar Egipto, pero cuando estaba a punto de conseguirlo, la Armada británica lo impidió. En el transcurso de esta campaña se halló la llamada Piedra de Rosetta, que ayudó a Champollion a descifrar los jeroglíficos egipcios, en una dura lucha intelectual contra los británicos, que también intentaron descifrarlos. Tras el golpe de Brumario, el gobierno de Francia quedó en manos de un consulado compuesto por 3 miembros, de los cuales Napoleón Bonaparte se proclamó primer cónsul. Inmediatamente después se aprobó una nueva constitución que otorgaba a Bonaparte un poder cuasi absoluto. En 1802 se proclamó cónsul vitalicio y en 1804 emperador de los franceses. La proclamación del Primer Imperio, sin embargo, permitió la consolidación de las conquistas revolucionarias. Se puso fin al feudalismo, se decretó la libertad económica y la igualdad social. Asimismo, se creó un código civil, terminando con la ordenación jurídica del antiguo régimen.
Por último, se firmó un concordato con la Santa Sede, poniendo fin al anticlericalismo de la Revolución. El Estado y la Iglesia volvían a tener relación, pero con preeminencia del primero, al tiempo que se permitía la libertad religiosa para otros cultos aparte del católico. Convertido en emperador de los franceses, Napoleón I proyectó un orden continental en torno a la hegemonía del Imperio francés regido por él mismo. Tras sus victorias sobre las potencias absolutistas, en particular tras la batalla de Austerlitz en 1807 contra Austria, los estados de la Europa continental quedaron encuadrados en tres grupos. En primer lugar, los estados aliados, Prusia y Austria fundamentalmente. Con esta última había sellado una alianza dinástica, al contraer matrimonio con la hija del emperador José I, María Luisa. En segundo lugar, los estados dependientes, fundamentalmente la Confederación del Rin, que sustituyó al antiguo Sacro Imperio Romano-Germánico, el Reino de Italia, la Confederación Helvética y el Gran Ducado de Varsovia. En último lugar, tenemos los estados gobernados por familiares de Napoleón: España, gobernada por José I, Holanda, gobernada por Luis Bonaparte, Nápoles, gobernada por José I y luego por Murat, y Westfalia, gobernada por Jerónimo, el hermano pequeño de Napoleón. En 1808, Napoleón entregó a su hermano José, por entonces rey de Nápoles, la corona de España, después de obtener la renuncia a la misma por parte de Carlos IV y Fernando VII. Sin embargo, el 2 de mayo estalló una revuelta en Madrid contra los franceses que se extendió por todo el país. Se inició así una guerra de guerrillas que se prolongó hasta 1814 y que fue clave en el desgaste del ejército napoleónico. En 1813 se formó la Gran Coalición contra Napoleón, liderada por Reino Unido, cuya armada mantenía un bloqueo a todo el continente con el fin de desgastar económicamente a la Francia napoleónica. En estas circunstancias, Napoleón optó por asestar un golpe de efecto invadiendo Rusia, aliada del Reino Unido. Esta aventura se convirtió en un gran fracaso, ya que la llegada del invierno provocó la destrucción de la Grande Armée. Tras ser derrotado en Rusia, Napoleón volvió a toda prisa a París, donde cada vez era más contestado. Finalmente, el Senado lo destituyó y restauró a los Borbones en el trono de Francia, en la persona de Luis XVIII, hermano de Luis XVI. Bonaparte fue desterrado a la isla de Elba, frente a las costas italianas, pero consiguió escapar y volvió a Francia, donde todavía gozaba de un fuerte apoyo popular. Tras volver a Francia, escapando de la isla de Elba, Napoleón restauró su gobierno en un periodo que es conocido como el Gobierno de los 100 días. Este gobierno concluyó con la derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo, frente a las tropas aliadas encabezadas por el duque de Wellington. Luis XVIII volvió a ser nuevamente restaurado en el trono de Francia, y Napoleón fue desterrado a la isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur, donde moriría en 1821. A pesar de instaurar un poder personal y autoritario, en algunos aspectos incluso superior al de los monarcas absolutos, Napoleón logró asentar los principios de la Revolución: el derecho a la propiedad, la igualdad ante la ley,
el fin de los privilegios, etc. Del mismo modo, al mismo tiempo que se restableció la paz con la Iglesia a través de la firma del Concordato, se aprobó la libertad religiosa, particularmente destacable en el caso de los judíos, que por primera vez en la historia gozarían de los mismos derechos que el resto de la población. La burguesía se convirtió en la nueva nobleza, ya que ostentaba el poder económico, pero también el político. Asimismo, la expansión militar napoleónica posibilitó la propagación de los principios revolucionarios. En el caso de España, la entronización de José I Bonaparte vino acompañada de la aprobación de la primera constitución de su historia, el Estatuto de Bayona de 1808. En otros países, como Polonia y Alemania, las guerras napoleónicas ayudaron al despertar nacional.